Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, sobre Ananías y Safira, ¿no? O también, pues, sobre un tema en la que muchas personas que se llaman ser, ¿verdad?, pues hijos de Dios, verdaderos salvados, no comprenden porque no son hijos de Dios. Porque si no, a este caso y a muchos otros casos lo llamarían de otra forma, ¿no? El caso de Ananías y Safira, el caso de otro caso también que hay en las escrituras, lo vamos a comentar ahora. Dice así: es básicamente cuando sucedió, ¿verdad?, que dos personas, ya teniendo al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, mintieron a los apóstoles, y por ende pues sabemos que cuando creemos somos uno con Dios, también le mintieron a Dios. Si yo te miento a ti y eres una persona que eres salvada, cosa muy improbable, pero bueno, porque hay poca gente que está salvada y poca gente que pueda, ¿verdad?, comprender lo que dice Dios y aceptarlo. Bueno, pues si yo te hablo a ti, tienes al Espíritu Santo y te miento, no solo te estoy mintiendo a ti. Recuerda que de forma literal tú eres Dios. Jesús lo dijo, que somos dioses, no el Dios supremo, no el Dios Padre, somos dioses. Obviamente que sí, somos Dios, o sea, somos parte de Él, literalmente, en forma literal somos Él, una parte de Él. Y pues por eso que al final, cuando uno miente a un hermano en la fe, ¿verdad?, que sea salvo de verdad, pues le está mintiendo a Dios, porque en forma literal somos Dios. Es así, somos parte de Dios, es lo que hay, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer las escrituras, ¿no? Tenemos, ¿verdad?, aquí que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, ¿verdad? Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y entonces ahí, bueno, sucede cuando Pedro, pues, le pregunta, ¿verdad?, a Ananías, y vemos que ya en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, ¿verdad?, cayó y expiró. O sea, durmió. Ananías durmió en Cristo. Ahora vamos a comentar el porqué. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Bueno, este fin también lo tuvo la mujer de Ananías, ¿verdad? ¿Qué hemos venido a comentar hoy? Pues, ¿cuál fue el destino final de Ananías, Safira, otro personaje bíblico que vamos a comentar? Hay alguno que otro más, pero son ejemplos claros. Creo que hay argumentos suficientes y escritura suficiente para, ¿verdad?, en base al Evangelio, en base a la verdad, argumentar dónde están estas dos personas y todas las demás personas que hayan sufrido un destino similar al de Ananías y Safira, ¿no? Primero, como argumentos, ¿no?, tenemos en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que, obviamente, este ser bautizado no es el ser bautizado en agua, porque si no estaríamos hablando de obras, estaríamos hablando, obviamente, de que para ser salvo se le tendría que añadir no solo el creer, sino el ser bautizado en agua, y por ende el hacer algo, y por ende Dios se contradeciría a sí mismo, y estaríamos, ¿verdad?, pues delante al final de una injusticia, de una mentira y de una secta. Bueno, vemos que esto realmente no es así, porque el que creyere y fuera bautizado se refiere a que, bueno, uno cuando ha creído con fe, cuando lo ha creído de verdad, cuando tiene esa certeza, esa convicción, cuando la persona lo sabe, cuando la persona lo ha creído de verdad, el Evangelio, la buena noticia, cuando la persona sabe que por sus pecados jamás será condenada, de ninguna forma, jamás de los jamases, bueno, entonces la persona ha obtenido al Espíritu Santo, sumergido en fuego,
ha creído el Evangelio y ha sido bautizado con el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa persona será salva. La persona que no creyere, pues será condenada. Esto lo tenemos claro, ¿no? Vamos con más argumentos para continuar explicando el porqué, ¿no?, del destino de Ananías y Safira. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Argumentando aquí el tema de, ¿verdad? Marcos 16:16, vemos que no podía ser el bautismo en agua. Bueno, ya volviendo al tema de Ananías y Safira, para no perdernos, ¿no? Es muy simple. Estas dos personas, ¿verdad?, fueron personas que creyeron el Evangelio, que lo querían llamarlo como queráis, que realmente ellos fueron sumergidos con el Espíritu Santo por causa de su fe, en lo que hizo Jesús. Ya supieron ya que sus pecados jamás les condenarían, aceptaron esta realidad, modificaron sus pensamientos, dijeron sí, esta es la verdad de Cristo, obtuvieron al Espíritu Santo y se dedicaron, bueno, pues a hacer en este caso una maldad, pues, que les costó la vida, ¿no? Ahora bien, tenemos, ¿verdad? A ver si lo encuentro. A ver. Aquí está, ¿verdad? En este pasaje, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 5, se habla de cierto hombre, ¿verdad?, que ha cometido tal fornicación que le acaba, pues, sucediendo cierta cosa, o más que sucediendo, el apóstol acaba hablando de él, y vemos que habla de una forma muy distinta a lo que hablan todas esas personas, ¿verdad?, religiosas. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿verdad?, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre, en posición, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí tenemos el ejemplo de lo que, por ejemplo, ¿verdad?, pues le puede pasar a un salvado. Claro que le ha sucedido a más personas esto, pero lo que le ha sucedido, por ejemplo, claramente a Ananías y Safira, ¿no? ¿Qué le sucedió? Pues en base a lo que dice Dios, en base a lo que dice el apóstol, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, Ananías y Safira, esta persona que estaba fornicando con, la mujer de su padre, bueno, estaba fornicando con su madre, estas personas hoy en día están en el cielo por causa de que no han sido juzgadas por sus pecados, porque pues ya lo fue Cristo, ¿no? Es algo muy lógico. Fue Cristo es nuestro Salvador, fue el condenado por nuestros pecados, por ende nosotros, pues al no serlo, estas personas pues no lo fueron y por ende se fueron al cielo. Ahora bien, vemos que estos pecados les pasaron factura terrenal. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. En el caso de esta persona, o de Ananías y Safira, pues les costó la vida, pero vemos que, no lo digo yo, lo dice Dios, esto no es de autoría mía, es primeramente de autoría de Dios y segundo también del apóstol, pero primero
lo dice el Espíritu de Dios, lo dice Dios mismo, que hablando de esta persona que estaba fornicando con su madre, y que era un hermano en la fe, pues que su fin sería, leedlo vosotros mismos, su fin sería que sería salvo, que sería salvo. Moriría físicamente, claro que sí, por causa de este pecado, le costaría la vida, pero no le costaría su alma. ¿Por qué? Porque ya le costó eso al alma de Cristo. Es algo tan simple como eso, ¿no? Bueno, volviendo a más argumentos, tenemos en Juan 3, ¿no?, el tema de nacer de nuevo. Sobre Jesús y Nicodemo, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios, ¿verdad?, con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, bueno, también en el versículo 5 dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, en Mateo 3, en el versículo 11, tenemos: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Más poderoso que yo. Esto está hablando Juan sobre Jesús. ¿Y qué habla Juan sobre Jesús? Dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Vale? Aquí tenemos el bautismo que se recibe al creer, un bautismo el cual de forma automática, sin que tú tengas que obviamente hacer nada, porque es un producto de haber creído el Evangelio, viene en el pack. ¿Has creído el Evangelio? Tienes al Espíritu Santo. ¿No lo has creído? De verdad no lo tienes. ¿No te sientes seguro de que realmente tus pecados no te van a condenar? Bueno, pues no lo tienes. Al Espíritu Santo te vas al infierno si te mueres. Por mentir, por decir que tus pecados en alguna forma te podrían condenar alguna vez, ¿verdad? Pues esto es el nacer de nuevo. Una vez uno cree, es bautizado en fuego, el Espíritu Santo, y es así como uno entra en el reino, ¿verdad?, de los cielos. Dice Jesús en el versículo 3 de Juan capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, una persona que no ha creído no ve el reino de Dios. Una persona que piensa que por algún pecado que pueda llegar a hacer o que ha hecho, una persona que piensa eso, ¿verdad?, y piensa que realmente esto le puede llevar al infierno, ¿verdad?, pues se va al infierno. Por el simple mero hecho de que no cree que a Cristo ya salvó de la condena. Que él fue el que tomó su lugar, el que lo sustituyó, ¿no? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es así de simple. También lo dice la palabra de Dios: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esto le sucedió a Adán. Esto le sucedió a Adán. Y Adán no murió. O sea que Dios mintió. Pues no, vemos que no. Dios no mintió. Así de simple. Adán comió, no murió, pero no mintió. ¿Por qué? Porque Adán ciertamente murió, pero no en forma física. Dios, tenemos que leer las frases, por favor, amigos míos, tenemos que leer las frases en forma clara. Lo que dice Dios, dice que el día que comas en este caso del fruto que mandó no comer ¿verdad?, a Adán, pues que ese día iba a morir. Y Adán no murió. Entonces, ¿qué? ¿Dios está mintiendo? No, murió, pero no murió físicamente. Murió para con Dios. Se quedó ya un Adán que, al haber sido, ¿verdad?, una persona que ha pecado, ya no tiene relación con Dios. Y lo único que le espera es el infierno. Pero como fue Cristo el que sufrió este infierno, ¿no?, pues entonces a él no le espera ningún infierno. Así de simple, así de fácil es ir al cielo. Porque no se puede hacer ninguna cosa. O lo pagas tú por tus pecados, o lo paga otra persona por tus pecados. Y como fue Cristo,
tú no lo pagas. Y si tú no lo crees así, hijo mío, pues estamos condenados, ¿no? Así de simple, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Un solo pecado te basta para ir al infierno, lo que le sucedió a Adán, ¿verdad? En Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Recordemos que algo eterno es algo que dura para siempre, y si tú has creído en él, si tú has creído en el Evangelio, Dios lo que te afirma y lo que te dice, 2 veces te lo reafirma, de cierto otra vez, os digo, dice que tienes algo que dura para siempre, que es eterno. Entonces no lo puedes perder, hijo mío, porque es eterno. Pero si no fuese eterno, entonces lo podías perder. Una vez crees en él, una vez crees en qué, en el Evangelio, una vez le crees a Jesús, ¿qué obtienes? Algo que dura para siempre, que es eterno. Lo dice Dios, no lo digo yo. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Has creído? ¿Qué tienes? Algo eterno. Algo que dura para siempre. ¿O es que acaso lo puedes perder? El que diga eso está mintiendo. Si aquí lo dice claramente. Quiero decir, solo basta un pasaje para entender esto y bueno, pues tener un mínimo, ¿no? de entendimiento de las palabras, de los léxicos, porque sabes que algo que dura para siempre, no hay más. Bueno, en Isaías tenemos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que dicen que no, que son salvas porque sí, por la cara, ¿no? Por su carita bonita, y no es así. Sí, Jesús fue el que te sustituyó y ahora tú por tus pecados no eres condenado. ¿eh? Pero, hijo mío, si tú no lo crees, tienes que hallar a Jehová. ¿eh? Tienes que darle la mano, tienes que creer el Evangelio, llamarlo como quieras, tienes que aceptar el regalo. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy es el día de salvación. ¿Y cómo puedes tú hacer efectiva esta salvación? ¿Cómo puedes tú, verdad, obtener esta salvación? Creyendo una verdad absoluta, sintiéndote seguro de que tus pecados jamás te van a condenar, como por ejemplo, pues yo soy un partícipe de ello. Yo sé perfectamente que haga lo que haga, ningún pecado mío me va a condenar, porque si me condenara un pecado mío, entonces, solo por un pecado de que Jesús no hubiese pagado por mí, bueno, pues ya no serviría de nada lo que hizo. Me sustituyó, me voy al cielo, así es simple, ¿no? Tenemos otro ejemplo en Isaías, hablando de aquí de la salvación, ¿no? Uno al ser salvo. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, dice. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Otro ejemplo más de que la salvación no se pierde, es algo eterno, ¿verdad? Es algo eterno. Primero, ¿qué? Estás en maldición, ¿verdad? Estás en maldición. Y luego, ¿qué? Ya no estás maldito, ya no estás bajo la ley, como dice Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya para acabar el vídeo, como último versículo, como último pasaje: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, ¿verdad? Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, lo digo así de claro, podría haberse emborrachado muchas veces, podría haber hablado mal de muchas personas muchas veces, podría haber pegado a sus padres muchas veces, podría haber codiciado la belleza de una mujer muchas veces, podría haber hecho un montón de cosas que están mal. Pero Dios no le tomó en cuenta sus pecados, porque lo que le agradó a Dios, como también a Abraham le agradó a Dios, fue su fe. Por la fe Abraham fue hecho amigo de Dios, y también Enoc. Y Enoc se fue al cielo únicamente y exclusivamente por su fe.